Este es el tercer domingo que estamos hablando acerca de la oración y creo que específicamente esta serie es muy importante para nuestras vidas porque son, creo yo, dos cosas indispensables que necesitamos en nuestra vida, que es la palabra de Dios y es la oración. Y como suelen decir a veces del huevo y la gallina, no sabemos cuál es primero, pero tiene uno que ver con el otro. O sea, no puedes nada más orar y esperar no tener respuesta. Vas a tener respuesta de Dios, pero tampoco puedes solamente leer la palabra de Dios y no hablar con Dios. Necesitas hablar con Él y tener respuesta. El huevo, la gallina, la oración, la palabra de Dios. Y sé que, aunque lo he explicado en otros domingos, me gustaría nada más poder dejar claro, creo, todas las veces que podamos hablar de la oración es la forma que Dios estableció para tener comunicación contigo. Oramos y, como te decía hace un momento, esperamos que Dios nos conteste y nos contesta a través de su palabra. Esta es la que consideramos como creyentes la palabra de Dios. Entonces, si esperamos una respuesta de Dios, va a venir a través de sus palabras. Oramos para que Dios nos responda. Oramos también, vale la pena, creo yo, dejarlo claro, en el nombre de Cristo. Porque cuando oramos en el nombre de Cristo, podemos reconocer que Cristo es el que habita en nuestro corazón y por lo tanto somos libres. Necesitamos orar en libertad, porque si oras en condenación, va a ser muy difícil que te acerques a alguien que crees que te va a condenar. Preferiría no acercarme. Cuando mi mamá me decía, en la casa vas a ver, estaba yo chiquito, pero soñaba con no llegar a la casa. Mi papá no avisaba, mi papá donde nos agarraba, ahí nos daba. Pero mi mamá sí nos decía, en la casa vas a ver. Y la verdad es que cuando piensas en eso, cuando piensas que vas a ser condenado, no te vas a acercar ni de chiste a la persona que te va a condenar. Entonces es bueno poder orar en el nombre de Cristo, reconociendo que Cristo limpió nuestros pecados para que en libertad sea más fácil acercarte a quien te hizo libre. Eso quiero dejarlo claro antes de poder empezar. Yo te decía el domingo pasado, Dios es el que responde nuestras oraciones. Dios siempre responde. Probablemente no de la manera en la que tú esperas que te responda, probablemente no en el tiempo que tú quieres que te responda, pero Dios siempre te responde. Es una cualidad de Dios el poder comunicarse con nosotros siempre a través de su palabra y poder darnos respuesta a todo lo que le pedimos. Y el día de hoy, hablando precisamente de este tema, me gustaría preguntarte así muy random, ¿tú oras en la mañana? ¿Oras cuando te despiertas? ¿Oras por la mañana? Porque es bueno a veces poder analizar qué es lo que haces en el primer instante en el que te despiertas. O sea, ¿qué haces en la primera, yo te diría, no la hora, la primera hora del día? ¿Qué haces en los primeros minutos en los que abres los ojos? Yo personalmente no te voy a decir, no, yo me levanto, doblo mis rodillas y oro. No, la verdad, yo me levanto y mi esposa sabe que lo primero que hago es correr al baño. Por alguna razón, mi organismo abriendo los ojos me manda a ese lugar. Es lo primero que hago. Y mi esposa me ha dicho, te envidio porque yo no puedo a veces, que no sé qué. O sea, yo parezco un reloj. Normalmente, 7:30, derechito al baño. Es lo que hago todas las mañanas. Después de eso, si hay café, porque normalmente mi esposa prepara café, bajo por una tacita de café. Después ya inicia el día. Mucho de lo que hacemos a inicio de día determina el resto del día. Muchas veces, no sé a quién le pasa, a nosotros casi no nos pasa o no nos ha pasado, pero cuando discutes en la mañana, todo el día se te fue. Y puede ir creciendo. O sea, todo lo que hacemos esas primeras horas, esos primeros minutos, determinan cómo va a avanzar el resto de nuestro día. Eso, punchis, punchis. Y te quiero preguntar, ¿por qué te hago esta pregunta el día de hoy? O sea, ¿por qué preguntarte qué es lo primero que haces? Porque la oración, hablando no solamente de la oración al principio de la mañana, al inicio del día, la oración lo que hace es despejar nuestra mente. La oración lo que hace es darnos paz. La oración nos ayuda a poner en calma ciertas cosas que nos van a ayudar a enfrentar el día a día. Pero hay quienes dicen
porque yo sé que a lo mejor no están en esta iglesia, pero hay quienes dicen que lo que menos piensan en la mañana es orar. O sea, se despiertan y no es lo primero que están pensando. De hecho, ni lo piensan. No es orar. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que hacer. Hay que levantarse, hay que preparar el desayuno, hay que hacer un montón de cosas. Pero en ese porcentaje de los que sí piensan orar, o sea, de los que les pasa por la mente, me acabo de despertar, voy a orar. Suele pasar que no saben qué decir. O sea, te quedas en blanco como, gracias Dios. Y no sabes qué decir. Y pareciera muchas veces, platicaba con Miguel, y me dice, Miguel, luego vienen las personas y me dicen cuando les invito a orar que se quedan mudos. Es raro, o sea, porque quieres orar, te levantas, quieres darle gracias a Dios, pero te quedas mudo. Yo te decía hace un ratito, la oración es la manera en la que tenemos para poder comunicarnos con Dios. Es el deseo que hay en nuestro corazón por poder hablar con Dios. El rey David escribe en el Salmo 5:3, oh Señor, por la mañana oirás mi voz, por la mañana me presentaré ante ti y esperaré. La oración no es solamente para los necesitados. Luego, muchos nos ha tocado el que, puedes orar por mí, ¿por qué? Porque tengo una necesidad. Puedes orar por mí, es que tengo un problema. Puedes orar por mí porque, o sea, la oración pareciera que solamente es para los que necesitan algo. Pero incluso para un rey que no necesitaba nada, al menos en este momento en el que está escribiendo este salmo, dice, de mañana me voy a presentar delante de ti y vas a oír mi voz. No está necesitado. No es la oración solamente para los que necesitan algo. Y te podría tal vez preguntar, ¿cuál es tu prioridad? Porque creo yo lo que es importante para nuestras vidas, o sea, lo que ocupa el primer lugar en nuestros días es lo que se hace importante para nosotros. Platicaba ayer con un amigo y decía, es que me despierto y lo primero que tengo que hacer es a veces revisar el saldo, a veces revisar los proyectos, a veces revisar esto porque necesito pagar ciertas cosas, porque necesito proyectos, porque necesito... Y yo le decía, entonces tu prioridad se hizo el dinero. O sea, tu prioridad se hizo incluso la deuda. Porque es lo primero en lo que pienso cuando me despierto. ¿Cuál es tu prioridad? Algunas personas podrían decirnos que mi prioridad son mis hijos. Me despierto, los tengo que levantar, los tengo que bañar, cambiarlos, arreglarlos para que se vayan a la escuela. Es tu prioridad. Mi prioridad es ir al baño. O sea, es algo que tengo que hacer porque no puedo funcionar en el día si ando con ganas del baño. Es lo que hago, tomarme un café todos los días en la mañana. Lo primero que hago es tomarme un café. No sé por qué, pero me ayuda a relajarme de alguna manera. Hay cosas que hacemos todos los días. Y Jesús tenía un par de hábitos que me gustaría al menos mencionar uno de ellos, porque uno de ellos específicamente era el hábito de la oración. Pero Marcos 1:35 dice, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Esas primeras horas que Jesús tenía al momento de abrir los ojos, es un tiempo que Jesús ocupaba para poder hablar con su Padre. O sea, esas primeras horas eran indispensables para Jesús porque determinaban el resto de su día. Lamentaciones 3:22 y 23 dice, tus misericordias son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Puedes leer conmigo este verso? Dice, tus misericordias son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Desde el momento en el que abrimos los ojos, la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios ya está actuando desde temprano. Y desde temprano, creo yo, hay cosas que podemos de entrada agradecer. Porque tenemos una casa, porque tenemos dónde dormir, los que estamos aquí, porque tenemos una familia, porque tenemos a alguien que probablemente se preocupa por nosotros y nos va a preparar un cafecito en la mañana. Porque probablemente no pasamos frío, al menos yo, porque me dormí acostadito y abrazadito de mi esposa. O sea, hay cosas que podemos agradecer. Curiosamente, estaba yo leyendo unas estadísticas y dice que 100,000 personas mueren al día. 100,000. Todos los días, entre 100,000, 127,000, 130 y tantos mil, pero un promedio de 100,000 personas se mueren a diario.
Y tú y yo estamos aquí. O sea, gracias a Dios, va a llegar un momento en el que probablemente vamos a entrar en la estadística y vamos a ser uno más de los 100,000 que todos los días se mudan para otra casa. Todos los días hay algo que podemos darle gracias a Dios. Gracias porque no soy parte de la estadística todavía. Gracias porque puedo abrir mis ojos. Gracias porque tengo un lugar en donde descansar. Y la verdad es que creo yo, muchas veces no hacemos eso. Muchas veces tenemos otras prioridades para poder despertar. Y hablar, creo yo, de la oración en la mañana no tiene que ver con una hora. No tiene que ver con un horario, tiene que ver con una prioridad. ¿Qué es lo que haces en la mañana? ¿Qué es lo que haces cuando abres tus ojos? Es, creo yo, normal, porque nos ha tocado aquí en la iglesia, no voy a decir nombres, preguntarle a algunas personas, oye, ¿nos apoyas a orar? Ya sea en staff, ya sea en la reunión, ya sea... Y muchas veces la respuesta es, no, es que no sé qué decir. Está bien, no pasa nada. Hay otros que sí saben qué decir. Hace un par de años, 4 años y medio específicamente, platicaba con un amigo. Este amigo ha batallado con muchas situaciones. Por razones de trabajo se tuvo que mudar a Monterrey. Por razones de trabajo lo despidieron y tuvo que regresarse a Guadalajara. Y en una de esas ocasiones, como amigos, los que tenemos amigos, sabemos que siempre es, cuando necesites algo, dímelo, como amigos. Los que son mis amigos saben que cuando necesitan algo, pueden decirme. Este amigo estaba pasando por una situación complicada y me dijo, la verdad es que necesito que me ayudes. Como buen amigo, después de hacer esa promesa como amigos, lo primero que hacemos es responder que sí. Me dijo, es que no tengo el dinero para poder traer toda la mudanza de Monterrey, porque nos tenemos que regresar a Guadalajara, voy a regresar a trabajar en un proyecto allá, y necesito que me ayudes a traerme todas mis cosas. Le daba hasta ese momento, yo quiero decir que le daba miedo manejar, él quiere decir que no se sentía cómodo manejando solo, para mí que le daba miedo, si me está escuchando. Cierto. Pero me dijo, la verdad es que necesito que me ayudes, porque no he manejado mucho tiempo en carretera. A mí por lo menos desde que nos casamos, cuando nos fuimos a vivir en la Ciudad de México, todos los fines de semana tratábamos de ir a Oaxaca, regresábamos a Oaxaca todos los fines de semana, porque quería ver a mi familia. Nos causó problemas después, luego hablamos de esa historia. Pero a mí me encanta manejar. O sea, a mí me gusta mucho meterme al carro y manejar. Las horas que sean, hemos ido a Tabasco, 16, 17 horas manejando. Lo disfruto, me gusta mucho sentir la velocidad, creo yo. Yo les he dicho, y mi hijo lo sabe, si yo no hubiera sido diseñador, y después de no haber sido diseñador, tal vez si no hubiera sido chef o cocinero, me hubiera gustado ser piloto, porque me gusta mucho estar sentado en un asiento manejando. O sea, me gusta mucho la sensación que tiene un carro. Y yo le dije, amigo, claro que te acompaño. O sea, por supuesto que te acompaño y nos traemos todas tus cosas para Guadalajara. Pasó por mí en la mañana, 8 horas de aquí a Monterrey, y la verdad es que nos fuimos platicando de un montón de cosas. Cosas que estaba pasando con su esposa, cosas que estaba pasando ya con su bebé. Llegamos a Monterrey, juntamos todas las cosas, nos quedamos un rato en el departamento platicando un montón de cosas. Me invitó a unos taquitos, obviamente, de Monterrey. Fuimos a cenar platicando un montón de cosas. Nos dormimos muy tarde por estar platicando un montón de cosas. Al siguiente día, yo sé que eso es extraoficial, la señora, la encargada del departamento, tenía una cara que él no podía como creer, porque él sabía nada más que se había ido de Monterrey y que tenía que dejar todo. Y al siguiente día llega la señora, le toca la puerta y salimos los dos del departamento con todas las cosas para explicarle que nos tenemos que regresar a Guadalajara. Y la cara de la señora, creo yo, al pensar qué pasó con su esposa y con su hija. O sea, ¿qué habrá pasado? Que se tuvieron que ir y resulta que él pasó la noche aquí, porque llegó desde ayer, le avisamos que ya habíamos llegado, pasó la noche aquí con este muchacho y ahora resulta que me entregan el departamento y se van. La cara de la señora, mal plan. Pero no nos conoce, o sea, la señora no nos conoce, no sabe tal vez el tipo de amistad que tenemos, no sabe la relación que tenemos, no sabe que es un amigo, o sea, no sabe que
Toda la noche pudimos haber estado platicando de un montón de cosas. Tomamos de nuevo el carro, otras 8 horas de regreso a Guadalajara, platicando. Hay cosas que yo te podría decir en el camino pasaron, hablando de nuestra familia, hablando de nuestro trabajo, hablando de nuestros amigos, hablando de la iglesia, hablando de todo lo que ha pasado alrededor, que en esas por lo menos 24 horas platicando, reímos, lloramos, hablamos sinceramente de cosas que han pasado en nuestra vida. Y es curioso porque cuando tenemos que acercarnos a Dios, resulta que no tenemos nada que decir. No podemos hablar. O sea, cuando tenemos que acercarnos a Dios, no sabemos decirle lo que sentimos, lo que queremos, lo que pensamos o necesitamos. Y creo yo, es por la falta de confianza. Es por la falta de confianza, porque incluso cuando llegamos aquí a la iglesia 10 minutos antes, lo primero que hacemos es ponernos a platicar con alguien. Pero nos piden pasar aquí para poder orar, poder hablar con Dios, y se acabaron las palabras. O sea, no sé qué decirle. Creo yo no hay la suficiente confianza para poder iniciar la conversación que iniciaría con un buen amigo. Es muy difícil y creo yo es porque no lo hemos hecho cercano. Te leía la semana pasada en Hebreos 11:6, porque de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan ¿con qué? Con sinceridad. Sinceridad significa la forma de comportarse. ¿Está ahí la definición? Creo que no te la pasé. Okay, yo la tengo. Sinceridad significa, es la forma de comportarse o expresarse sin fingimiento, con sencillez y con verdad. Eso significa sinceridad. O sea, es la forma de poder comunicar algo sin fingimiento, con sencillez y con veracidad. O sea, esto es lo que está pasando. Eso es sinceridad. Y el verso termina con la frase que Dios recompensa a los que se acercan a Él con sinceridad. Pero ¿sabes qué es lo contrario a la sinceridad? Es la hipocresía. La definición de hipocresía dice, fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Curiosamente, Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 6, del 5 al 8, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento o en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidan. Este verso, para mí, de manera general, lo que dice es, no ores nada más con la cabeza. O sea, no seas hipócrita, no hables aquí lo que no está pasando aquí. Y también no repitas cosas por repetir, no hables nada más por hablar. Usa, creo yo, el entendimiento y el corazón. Dice Jesús, no seas como los hipócritas que hablan sin expresar lo que realmente están sintiendo. Cuando estaba yo chico, en la iglesia donde estaba, tenían la habilidad de comunicarse con Dios usando por lo menos 50 adjetivos antes de empezar a decir algo. Señor, Creador Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra. Y para mí era, ¿en qué momento vas a empezar a hablar ya en serio? Pues? O sea, ¿en qué momento vas a ser tú? Porque todo era exaltar el nombre del poderosísimo y el elevado. Y yo sé que Dios sabe eso. O sea, pues sí, yo no soy Dios, pero diría tal vez, yo lo sé, pues así soy. O sea, es mi cualidad, soy Dios. Pero ¿por qué no me dices lo que realmente tienes el día de hoy? Dice, los que hablan solamente por hablar, los que hacen algo simplemente porque los vean. Quiero que todo el mundo me vea orar por otros. Quiero que todo el mundo me vea levantar las manos. Y la verdad es que Jesús les dice, ellos ya tienen su recompensa.
Y me pongo a pensar así nada más claramente, ¿cuál es su recompensa? Pues que los vean. Ya fue su recompensa. Ya tienen lo que esperaban, que los vieran, que vean lo que probablemente están fingiendo ser, porque son hipócritas. Pero cuando Boaz dice este verso, entra en ese lugar, o sea, entra en tu aposento, entra en tu cuarto, en ese lugar que has apartado para Dios, y dice este verso, cierra la puerta. O sea, vas a tener que hacer un espacio. Cuando cierras la puerta, estaba bien pensando en otras cosas. Cuando yo cierro la puerta con mi esposa es, nadie más va a entrar. No se puede, tenemos que platicar. Nadie puede entrar, estamos platicando. O sea, cuando cierras la puerta es, nada más va a entrar aquí. O sea, estamos solo, ella y yo. Con Dios estamos solos, tú y yo. No le voy a abrir la puerta a otras cosas. O sea, no le voy a abrir la puerta vamos a platicar, pero mientras platicamos voy a ver un ratito el celular para abrirle la puerta a otra cosa. No, Dios dice, cuando quieras hablar conmigo, cierra la puerta. No hay nada más, solo tú y yo. Y dice ahí, cuando cierres la puerta, ahí en lo secreto, tu Padre que te ve, en lo secreto, hay cosas que tú no le dices a cualquier persona. O sea, no vienes conmigo si no tienes la confianza para venir conmigo y decirme, ¿sabes qué? Está pasando esto que nadie sabe. O sea, que es secreto. No haces público algo que sabes que está pasando aquí adentro. Escoges ciertas personas para poder decirles, esto es lo que está pasando en secreto. Porque si lo hicieras público, la verdad es que dejaría de ser un secreto. Y Dios lo que dice es, yo sé lo que estás pasando en secreto. Cierra la puerta, ven y habla conmigo de eso que sabes que está pasando en secreto. Cosas que probablemente no les decimos a otros. Es muy normal y muy común y me desespera un montón cuando le preguntamos a alguien cómo estás y nos dice bien. Y sabe que está de la patada. O sea, sabe que está mal, sabe que no está bien, sabe que las cosas no están funcionando bien, pero lo voy a dejar secreto. Y Dios dice, está bien si lo quieres hacer con otras personas, pero en algún momento tienes que encerrarte conmigo, cerrar la puerta y hablar de lo que está pasando en secreto. Termina el verso y dice, porque Dios es quien te recompensará en público. Y yo sé que todos, por lo que queremos, pensamos y deseamos, todos queremos ser recompensados en público. No, nadie dice, yo quiero hacer algo y que nadie me lo reconozca. Nadie piensa, voy a trabajar y esforzarme por esto y que a nadie le importe nada lo que estoy haciendo. No, todos queremos ser recompensados en público. Todos queremos que después de hacer algo nos digan, lo hiciste muy bien, gracias. Todos buscamos una recompensa en público y Dios no se queda con eso. Te leí hace un ratito, Hebreos 11:6 dice que Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. No dice, Él te va a recompensar en privado, que nadie lo vea, que nadie se dé cuenta. No, porque las recompensas de Dios son públicas. Otros van a ver lo que está pasando en tu vida. Otros van a ver lo que Dios está haciendo en tu vida. No es secreto, no va a ser privado, va a ser público. Todos los milagros que Jesús hacía terminaban en público. Todos. El leproso en público. La alimentación a los 5,000 en público. La persona a la que la curó del flujo de sangre en público. Lázaro en público. Todo lo que Jesús hacía terminaba en público. Pero ¿sabes en dónde comenzaba Jesús sus mañanas? En privado. Su prioridad era acercarse a su Padre muy de mañana en privado para orar. Las recompensas venían después en público. Pero lo primero que hacía Jesús es marcar sus prioridades. Y no es nada más repetir por repetir. Te decía hace un momento, podemos hablar y hablar y hablar. Va a llegar el momento en el que Dios podría decirnos, ahora podrías ya ser sincero y hablar. Tú y yo podríamos hablar, dejar toda esa palabrería, dejar todo eso de que el Altísimo y el Todopoderoso, ya lo sé, podríamos hablar. O sea, podrías ser sincero conmigo, podrías abrir tu corazón. No es solamente, o sea, sí podemos mencionar nuestras necesidades, pero no es solamente acercarnos a Él para decirle lo que necesito. Dios sabe de lo que tienes necesidad. Leíamos este verso, no necesitas ni mencionarlo. Sabe de lo que tienes necesidad. Entonces, si sabe de lo que tengo necesidad, ¿qué tendría que orar? Porque creo yo, no se trata de lo que necesitas. Se trata de lo que sientes y piensas
cuando necesitas. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, la paz de Dios va a cuidar sus sentimientos, lo que sienten y lo que piensan. Pero la fórmula dice, díganle a Él lo que necesitan. Es la mitad, nada más. O sea, no te levantes después de decir lo que necesitas y te vayas. No, ahora quédate y dale gracias. Porque cuando empiezas a agradecer, yo te he hablado hace unas semanas, hay un estudio que dice que la misma glándula en el cerebro que te habla acerca de la gratitud, te habla acerca de la ansiedad o la depresión. No hay espacio para las dos. O estás agradecido o estás mal agradecido. O estás dando gracias o estás quejándote. Una produce gratitud, la otra produce ansiedad. No hay espacio, y eso no lo dice la Biblia, lo dicen los médicos. No hay espacio para las dos. Y Dios lo que dice, está bien que me digas lo que necesitas, pero después de eso, agradece. Porque cuando podemos ser agradecidos, algo se produce aquí que nos lleva a poder experimentar una paz que solamente Dios nos va a poder dar. No se trata nada más de venir y decirle lo que necesito. Es poder expresarle en ese momento lo que estoy sintiendo y pensando cuando tengo la necesidad. Él ya sabe lo que necesito, lo leíamos hace un rato, necesito abrir la boca, sabe lo que necesito. Lo que quiere entender y saber es qué estoy sintiendo aquí adentro. En ese momento cuando la necesidad llegó, en ese momento cuando la oración todavía no tiene respuesta. Él sabe que va a tener respuesta porque Dios siempre responde, pero quiere saber qué está pasando aquí adentro. Este verso al principio hay una versión que dice, por nada estés afanoso, o sea, no te preocupes por nada. Y la verdad es que te podría decir, la definición en griego de este verso, no se preocupen por nada, es, pues no se preocupen por nada, es nada. Y curiosamente, nos acercamos a veces a Dios hasta que el afán ya nos comió. O sea, nos acercamos a Dios hasta que el problema ya nos comió. Y hay veces que yo que no queremos orar. Y somos humanos. Pasamos por situaciones en las que no vemos la mano de Dios. Pasamos por situaciones en donde creemos incluso que Dios no nos ha abandonado. O sea, no nos responde. Hubo, creo yo, Hubo días hace años, hace 2 años, 3 años, cuando cruzando por situaciones que a lo mejor como familia no queríamos cruzar, sinceramente yo le podía decir a Dios, la verdad es que confío en ti. Tú sabes que confío en ti. Pero no estaría nada mal si me enviaras trabajo. O sea, no estaría nada mal porque confío en ti. Pero sinceramente no estoy viendo nada. O sea, creo que tú eres mi Dios. Pero lo que necesito ahorita es trabajo. Porque sabes que necesito dinero y sabes que necesitamos pagar ciertas cosas. Gracias a Dios nos ayudó a sobrellevar prácticamente 1 año sin trabajo, no porque yo no quisiera, me gusta trabajar, pero no había proyectos. Y yo le decía a Dios, yo creo en ti, y no te voy a decir que es que fue 1 año de fe, no, fue 1 año en el que había días que estaba molesto. O sea, sí conmigo, porque yo decía es que ya hablé a donde tengo que hablar, ya escribí a donde tengo que escribir, y no hay ninguna respuesta. Y para mí era Dios, o sea, ¿por qué no me respondes? La primera vez que nos recortaron el personal pasaron 30 días más o menos para que tuviera yo un nuevo trabajo. Y yo le dije a Dios, la verdad es que 1 mes fue mucho. Te amo, pero no lo vuelvas a hacer. Porque se siente feo. O sea, se siente feo estar 30 días esperando algo. La segunda vez que tronó la empresa o la relación con la empresa que tenía en Florida, pasaron más de 40 días. Y la verdad es que yo le dije a Dios, no lo vuelvas a hacer. Sabes que se siente muy feo esa sensación. La última vez pasó casi 1 año. Y ya no le volví a decir nada a Dios. Ya no quiero como seguir insistiendo en Pero Dios sabe que hay algo que sentimos aquí. Y lo que yo te podría decir es que en ningún momento de todas esas oraciones me acerqué para decirle, oh poderosísimo, santo Señor. La verdad es que
ni siquiera sabía cómo hablarle de la manera en la que me estaba sintiendo. Porque estaba molesto, porque estaba enojado conmigo en el saber es que yo, en la teoría, pues soy el hombre y soy el que tiene que sostener y el que tiene que poner y el que y en la práctica no estaba pasando. Y estaba frustrado con Dios porque es que si te estoy dando mi tiempo, si te estoy dando mi corazón, si te estoy dando todo lo que creo que tendría que darte, ¿por qué no me respondes? O sea, ¿por qué no haces esto que te estoy pidiendo? Y la verdad es que hay cosas que yo te podría tal vez decir el día de hoy, porque podemos acercarnos molestos delante de Dios, pero acercarnos. Podemos estar muy enojados delante de Dios, pero nos acercamos enojados. Y creo yo en todo este proceso, en las veces que tuvimos que pasar por situaciones que no queríamos, la verdad es que yo le decía a Dios, yo no sé si vas a responder y estoy molesto, porque confío en ti, pero no puedo ver lo que tu palabra dice que prometiste para mi vida, no lo veo. Y hay cosas que yo podría a veces entender de parte de Dios, no te voy a decir, ay, lo escuché aquí en mi vida, no, o hay cosas que sentimos y nuestro corazón entiende a veces de la comunicación que tenemos con Dios. Y yo sé que de Dios era el poder decir, sácalo todo. O sea, tenemos la confianza. Dime todo lo que tengas que decir. O sea, expresa realmente todo lo que estás sintiendo. Puedes hacerlo. Y hay algo que yo te podría decir tal vez el día de hoy, porque hay veces que podríamos acercarnos a Dios antes de llegar al punto de quiebre en el que ya no queremos acercarnos a Dios. O sea, podríamos venir con Dios que nos va a tomar 5 minutos para decirle, no sé qué hacer en esta situación. Y no esperar 5 años para que Dios arregle una situación que la regue por no ir con Él los primeros 5 minutos. Porque el proceso no nos gusta. O sea, venimos a la iglesia y lo que hace Dios cuando venimos a la iglesia es intencionalmente empezar a trabajar en nuestras vidas. Entramos intencionalmente en un proceso para que Dios pueda trabajar en nosotros. O sea, no estamos aquí nada más porque se siente bonito estar aquí, porque tengo amigos y al rato me voy. No, le estamos dando intencionalmente a Dios la oportunidad de trabajar en nosotros. Y muchas veces no queremos que Dios se involucre en ese proceso. Porque tal vez pienso aquí y había notado qué pasaría si manejáramos un auto como manejamos nuestra mente. O sea, ¿qué pasaría si así como podemos pensar, manejáramos? Y prácticamente creo yo lo que haríamos es soltar el volante, que se vaya el carro por donde se tiene que ir, y antes de que me vaya yo a estampar, agarro el volante. O sea, antes de que ya me estampe, le voy a decir a Dios, ayúdame por favor, porque no sé por dónde va el carro. O sea, pudiste haberle pedido a Dios que te ayudara a manejar cuando te subiste al carro y no cuando ya estás metido en una zanja porque no sabes por qué se fue el carro por ahí. Teníamos el control, pero no podemos pedirle a Él que nos ayude a tomar el control si no se lo pedimos, si no podemos ser realmente sinceros con Él. Yo a veces creo que es injusto, y te voy a ser sincero el día de hoy, creo que es injusto el hecho de que 45 minutos aquí, un día domingo, creas que Dios va a poder cambiar algo, porque yo te lo estoy diciendo, en 45 minutos, pero tengas 6 días para hacer algo que no tiene nada que ver con Dios. O sea, que tomes decisiones toda la semana y esperes que un domingo, en 45 minutos, lo que yo te voy a decir aquí termine cambiando todo lo que tú decidiste. Es demasiado peso sobre mí y es demasiada responsabilidad para poder decir, no, esto que está aquí te va a cambiar las malas decisiones que estás tomando por 6 días. Mejor deja de tomar malas decisiones por 6 días y no creas que 45 minutos aquí un domingo te van a poder librar de algo que tú estás haciendo. Va a ser muy difícil. Es mucha responsabilidad. Yo sé que Dios va a trabajar en nuestras vidas porque intencionalmente le estamos dando la oportunidad de trabajar. Pero hay mucho peso en decir es que la riego 6 días y bueno, voy uno y espero que Dios me diga qué hacer para que cambie y si no, ya le sigo los otros 6. Es muy difícil. Porque creo yo podemos traer todos nuestros problemas delante de Dios. Venir un domingo y decirle a Dios, estos son todos mis problemas. Pero creo si pudiéramos ser honestos, lo ideal sería venir delante de Dios
y traerle nuestros pensamientos y sentimientos antes de que se hagan un problema. Porque normalmente venimos y le pedimos por nuestros problemas, pero no le hablamos acerca de nuestros sentimientos, no le hablamos acerca de lo que estamos pensando. Y la verdad es que yo te podría decir, a veces suena raro, pero no oramos porque no queremos. En medio de un problema, a lo mejor solo a mi esposa y a mí nos pasa, en medio de un pleito marital, podemos orar. Que no queramos es otra cosa. Muchas veces cuando nos pasaba, tiene años, muchas veces cuando nos pasaba, y Miguel siempre nos ha dicho, en uno tiene que caber la prudencia, solo con uno, no importa que los dos, no, solo con uno. Nos llegaba a pasar, porque me acuerdo en alguna ocasión, tal vez creo que yo lo dije, el hecho de decir, ¿sabes qué? Vamos a orar. Ahora, aguanta un ratito, vamos a orar. Y la verdad es que no orábamos. O sea, seguíamos con el pleito. ¿Por qué? Porque no queríamos orar. O sea, podíamos acercarnos a Dios en ese momento, parar lo que estaba sucediendo y decirle a Dios, ¿sabes qué? Los dos nos estamos sintiendo así. Honestamente, ¿por qué querer fingir delante de Dios después venimos el domingo, todo está bien, no pasa nada? Si podíamos acercarnos a Dios en el momento y decirle, en este momento nos estamos sintiendo así. ¿Puedes ayudarnos? O sea, ¿podrías ayudarnos a poder hacer esto en medio de un ataque de pánico? Porque ha pasado. ¿Podrías decirle a Dios, podrías ayudarme a calmar esta ansiedad? En medio de una situación que no podemos controlar, podríamos orar y decirle, ¿me podrías ayudar a calmar mi mente? Porque esto que está pasando no me está gustando. Y la verdad es que decidimos no hacerlo. O sea, decidimos seguir con el problema. Decidimos darle más lugar a la mente, darle más lugar a los médicos, darle más lugar a los amigos que nos dicen, es que te va a pasar esto. Uy, es que no sabes lo que va después de esta decisión que acabas de tomar. Preferimos darle más lugar a otras cosas que a Dios. Y la verdad que yo te podría decir el día de hoy, hay cosas que no han salido bien. O sea, hay cosas que como familia a lo mejor hemos batallado, con amigos hemos batallado, con la iglesia a lo mejor cosas que tú dices se salen a veces de control. Pero yo te podría decir el día de hoy, si estás enojado, ora enojado. Si estás molesto, ora molesto. Si estás en medio de una situación que no puedes controlar y que te está causando dolor, ora con dolor. O sea, puedes decirle a Dios lo que está pasando, decía el verso que leímos hace un rato, en cualquier situación. Oren por todo. No nada más cuando se crean buenos y sientan que están bien y vengan aquí a levantar las manos a querer orar. Oren por todo. Hay cosas que me gustaría platicarte acerca de una historia que está en la Biblia, en el libro de Reyes. Porque hace rato nos decía a veces, bueno, platicaba con Diego ahorita, con el staff, los que estábamos antes, hay cosas que a veces Dios hace en nuestras vidas. Y hay cosas que a veces pensamos como cristianos acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque Dios puede hacer algo bueno en nuestras vidas. Y muchas veces creemos que por ser cristianos ya no vamos a experimentar cosas desagradables. Que por ser cristianos no vamos a pasar por situaciones complicadas, que por ser cristianos todo debería ser excelente. Y la verdad es que la vida sigue siendo la vida. La diferencia es que tenemos a Cristo, pero la vida sigue avanzando. Y muchas veces, creo yo, no sabemos cómo actuar cuando el problema viene después de haber creído que no debería tener problemas porque tengo a Cristo en mi corazón. Cuando realmente creemos en Dios, pero la situación se ve totalmente opuesta a lo que se supone que debería ser creer en Dios. En el libro de Reyes hay una historia acerca del rey Acab. Y esta historia, el verso que te voy a leer, te recomendaría como tarea, si quieres, me encantaría que si quisieras, que leyeras en tu casa Primera de Reyes 20, toda la historia del rey Acab, o al menos la historia que tiene que ver con las batallas del rey Acab. En esa historia, específicamente en ese punto, Dios ya les había concedido la victoria al rey Acab sobre el pueblo sirio. Ya les había dado la victoria.
Y es creo yo la manera en la que podemos decir, yo ya soy cristiano, ya Dios me libertó de lo que tenía aquí en mi corazón, me hizo libre, ya tengo lo que quería, la victoria, ya eres libre, Cristo está en tu corazón, amén. Pero en 1 Reyes 20:22 dice así, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. O sea, el próximo año te va a volver a ir muy feria. La depresión probablemente va a volver. El dolor probablemente va a volver. Los problemas van a probablemente a volver. Es la vida. Y hay cosas que van a pasar en nuestra vida. El profeta le dice, no todo va a ser perfecto. O sea, ya tuviste una victoria, ya tienes algo que Dios quería para tu vida. Pero fortalécete. ¿Por qué? Porque el próximo año te va a tocar de nuevo. Porque de aquí a unos meses te va a tocar de nuevo. Porque de aquí a un mes te va a tocar de nuevo. ¿Creemos que Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos dio salvación a través de ese sacrificio? Claro que sí. Amén. Pero un día el dolor regresa. Pero un día los problemas regresan. Pero un día las indiferencias regresan. Y hay algo que pasa en esta historia porque el rey sirio, que es el enemigo, o sea, ahorita me gustaría hablarte de ese rey sirio considerando espiritualmente que es tu enemigo, que es el diablo. Este rey sirio, el enemigo, tenía una teoría acerca de los hijos de Dios. Y dice esta historia en 1 Reyes 20, de 23 a 26. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses, hablando del pueblo de Israel, sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, hay una versión que dice en el valle, se verá si no los vencemos. Esto lo está hablando el enemigo, su enemigo, el rey de Siria. Él tiene una teoría. Nos ganaron porque estaban en la montaña, o sea, estaban en su lugar más alto. Hay cosas que han pasado tal vez en tu vida en el que puedes decir, el enemigo vino y me atacó y no pasó nada. Amén. Probablemente estabas en tu mejor momento de fe. Probablemente estabas en tu mejor momento como cristiano. Pero este rey tiene una teoría, este enemigo tiene una teoría. Por eso me ganaron, pero si peleamos con ellos en el valle, o sea, en el punto más bajo, se verá que ahí los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos, y tú fórmate otro ejército con el ejército que previste, caballo por caballo, carro por carro, luego pelearemos con ellos en campo raso, o sea, en el valle, y veremos si no los vencemos. Y les dio oído, y así lo hizo. ¿Cuántas veces podemos darle oído a lo que el enemigo dice? Es que estás en tu mejor momento, pero en el peor ni regresas a la iglesia. Es que ahorita estás bien, ve a la iglesia, canta, haz todo lo que quieras, pero cuando llegues a tu casa te vas a dar cuenta de la persona que eres. ¿Cuántas veces le creemos al enemigo las mentiras que puede decirnos? Y dice que este rey sirio le dijo, le dio oído y lo hizo así. O sea, le prestaron oído a la suposición de un enemigo. ¿Por qué? Porque el rey sirio pensó que el Dios de los israelitas, que nuestro Dios, era como el Dios de Baal, el Dios de los sirios. Porque el Dios de Baal, a donde lo movían, decían que el Dios de Baal hacía algo. O sea, si lo llevaban para allá, ganaban porque el Dios de Baal estaba con ellos. Es lo que pensaban los sirios. Entonces creían que nuestro Dios era como el Dios de Baal. Ganaron porque están en la montaña. Pero si los agarras abajo en el valle, ahí les damos en la torre. O sea, ganaron porque están en su punto más alto. Pero espérate a que veamos sus debilidades aquí abajo y verás cómo ahí los destrozamos. Es lo que dice el enemigo. Creían que nuestro Dios estaba sujeto a una ubicación geográfica. O sea, creían que nuestro Dios estaba sujeto a él. Si estamos bien, vamos a ganar. Pero si estamos en el punto más bajo, ahí nos dieron en la torre. Es lo que ellos creían.
Vencieron porque estaban en su mejor momento. Pero cuando estén débiles, ahí les damos el toque. Y el enemigo piensa así. Porque yo sé que probablemente puede venir a ti en el mejor momento y eso que te hizo, te resbaló. ¿Por qué? Porque estaba en mi mejor momento, porque estaba orando, porque leí la palabra de Dios, porque me guardé un versículo y en la mañana o en la semana lo pude recordar. Y cuando llegó la prueba, sabía lo que Dios quería decirme, entonces pasó de largo. Estaba en mi montaña, pero en el valle, pero en la parte más baja, dice este verso, pero cuando las cosas no están bien, viene el enemigo y tiene la idea de que te puede destrozar. Ahora, hay algo muy curioso en este verso, porque después de que el enemigo dice eso, o sea, después de que el enemigo habla esto del pueblo de Israel, ganaste porque estás en tu mejor momento, pero espérate a que estés en el peor y ahí te voy a encontrar. Ganaste porque estás en la montaña, pero espérate a que bajes al valle y ahí te voy a encontrar. Me gustaría terminar con esta parte, dice Primera de Reyes 20:28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y habló diciendo, así dice Jehová, por cuanto los sirios, o sea, por cuanto tu enemigo ha dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan quién es Jehová. Dios le está diciendo al profeta, el enemigo cree que te puede vencer porque estás en tu punto más alto. Y el enemigo cree que puede acabar contigo porque estás en el valle, estás en tu punto más débil. Y Dios dice, como yo soy Dios y no estoy sujeto a si estás bien o estás mal, porque como yo soy tu Dios y no estoy sujeto a si estás en el monte o en el valle, yo te voy a demostrar que voy a acabar con ellos para que sepan quién es tu Dios. El enemigo piensa que atacarte en tu momento de mayor debilidad es el lugar en donde sabe que te duele, es el lugar en donde sabe que si presiona vas a caer. El enemigo es lo que quiere, atacarte en ese valle. Pero curiosamente, en esa debilidad, 2 Corintios 12:10 dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y en necesidades, en persecuciones y en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando el enemigo piensa que estoy en mi peor punto en el valle, cuando no tengo respuesta, cuando su oración no ha llegado, cuando me siento peor como cristiano porque no ha pasado lo que esperaría que pasara, Dios dice, no te preocupes. Ahí en ese valle, ahí en ese momento de debilidad, eres lo más fuerte que puedes ser. Porque no es por ti, es por Cristo. Dice al inicio de este verso, es por amor a Cristo. No se trata de ti. Dios es un Dios de victorias incondicionales. En el valle o en el monte, en mi mejor momento o en mi peor momento. Dios sigue siendo un Dios de victoria. En ese momento en el que la vulnerabilidad o la sinceridad, por ponerle otra palabra, la ponemos delante de Dios, es en donde Dios toma control de la situación. Ahí en donde somos realmente sinceros. Ahí en donde es que no sé qué hacer. No sé qué pensar, Dios. O sea, te tengo en mi corazón, pero mi corazón está sintiendo un montón de cosas que no sé cómo expresar. En ese momento de vulnerabilidad es cuando Dios te dice, qué bueno que puedes ser sincero conmigo. En ese momento, yo soy tu fuerza. En ese momento, yo soy la respuesta que tú esperas. Y es curioso porque precisamente el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y el enemigo cree que puede acabarte en el valle. El enemigo cree que en tu momento de mayor preocupación, en tu momento de mayor vulnerabilidad es donde puede destrozarte. Y Dios dice, así andes en el valle de la sombra de muerte, tú no estás solo, yo estoy contigo. No temas encontrarte con Dios en el valle. No temas encontrarte con Dios en el momento de mayor vulnerabilidad. No temas encontrarte con Dios en el momento en el que estás odiando haberte encontrado con Dios. Pero te digo otra vez un rato, es
intencional el hecho de que Dios va a querer trabajar en tu vida cuando nos acercamos a Él. Y esa intencionalidad lo único que va a producir es que cosas aquí adentro empiecen a cambiar, porque no quiero que Dios transforme eso que debería ser transformado. No tengas miedo de encontrarte con Él en el punto más débil de tu vida, porque ese punto en el que tú crees que puede ser el más débil para Dios es el más fuerte. En ese punto en el que tú te crees débil, Él es fuerte en ti. Y dice este verso, y termina el verso que leíamos hace un rato: y la paz de Dios va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Yo te puedo decir el día de hoy, deja que Dios sea tu primer pensamiento de la mañana. Deja que Dios sea tu prioridad en la mañana, no los problemas, no la situación que no puedes entender, no lo que probablemente se salió de control y te llevó a un valle. Deja que Dios sea esa oración en la mañana tu prioridad. Deja que Dios sea ese comienzo en el proceso y no solamente el punto final en donde el carro se salió de la pista. Deja que Dios pueda estar contigo y, como decía el rey, en su mejor momento tal vez. En el Salmo 5:3, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Esperaré qué? A que hagas lo que tienes que hacer. De mañana me presentaré delante de ti, tú vas a ser mi prioridad. Así me esté llevando el payaso, como dice otro. Así esté pasando lo que esté pasando, mi prioridad en la mañana es tú. Mi primer pensamiento en la mañana es tú. Y así como Jesús vivía sus días muy de mañana con el Padre, con esa prioridad, todo lo que venía después eran milagros tras milagros, únicos, por una vida que se llevaba en privado de mañana. El día de hoy me gustaría animarte a que puedas orar. No es a las 5, no es a las 4, no es a las 3:30 de la mañana, no es a las 6. Miguel nos decía hace un día, cuando me decías que vamos a juntar los pastores a orar a las 5 de la mañana, y Miguel dijo, es que hasta ahora estoy orando, estoy durmiendo. Puede ser cuando me despierte, o sea, como a las 8, podríamos orar. Va a ser mi primer pensamiento cuando me despierte. Tampoco voy a forzar el hecho de que si no es a las 5, Dios ya no me respondió. No, es mi primer pensamiento en la mañana. Es mi prioridad en cuanto abra los ojos. Mi prioridad es poder decirle a Dios, sinceramente, esto es lo que está ocupando mi mente y mi corazón. Me gustaría animarte a poder orar, aún en el valle. En la montaña es fácil orar. Cuando tenemos victorias es fácil orar. Cuando no nos falta nada es fácil orar. Pero en el valle, ahí en donde lo más vulnerable se puede ver, ahí en donde lo que no tiene sentido se puede ver, ahí en donde no debería haber pasado esto, ahí en donde se supone que ya no iba a pasar esto, ahí en donde las cosas que no tenían que haber pasado pasaron, en donde el diablo cree que puede derrotarte, ahí es donde podemos llegar con Dios y decirle, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que estás conmigo. ¿Por qué? Porque eres mi prioridad al abrir mis ojos. Porque de mañana me voy a presentar delante de ti. Esté como esté, me voy a presentar delante de ti y esperaré. O sea, vas a hacer lo que me dijiste que harías. Voy a esperar, pero vas a ser mi prioridad. Muy de mañana. Amén.